Buenos días. Un poco la historia, porque estoy hablando por ICOMOS, de Mario Ferrá. Tuvo una actividad en Santiago que no la pudo postergar, pero yo también participé todos los viernes en nombre de la institución, junto con Cristian, éramos los decanos de todos los viernes, ahí el Colegio de Arquitectos. Y lo otro es que también soy parte de la Universidad de Viña del Mar, así que hay cosas que estamos compartiendo con ICOMOS en un trabajo que va más allá de lo académico también. Hay muchas de las consultas que hacía la concejala que se van a plantear un poquito acá como temas muy clave. Y lo otro que me gustaría saber, no alcancé a ver la lista de inscritos, más o menos quiénes son los que están acá. ¿Vienen del ámbito vecinal? ¿Hay alguien de juntas de vecinos? ¿No? ¿Universidad? ¿Estudiantes? ¿Todos casi? ¿Qué otro ámbito? ¿De la cultura? ¿Trabajadores sociales? Porque los institucionales nos ubicamos un poco nosotros, para más o menos saber la audiencia que uno va a tener, porque vamos a hablar de varias cosas que algunas son un poco, las vamos a pasar rápido, a lo mejor las más conceptuales, y otras que tienen que ver con ampliar lo que se ha dicho acá, de lo que se explicó del trabajo que tuvimos todos estos meses desde agosto en adelante, con pros y contras, y desde el punto de vista de ICOMOS queremos de todas maneras agradecer y al Estado presente en este proceso y diálogo, y con todos los problemas que hemos tenido, pero para poder aportar. El diálogo que se tiene siempre, el tema del sitio es como la excusa para poder hablar de otras cosas mayores. Acá se habla de falta de liderazgo, el paraíso no se sabe por dónde va, ciudad sucia, pero también poética, rica, diversa. Pero tenemos todo un contexto de país que no hay que pasar por alto. Llevamos 30 años, o quizás más, 40 años, creyendo en la desregulación, y manejar el patrimonio es muy complicado cuando se deja todas las leyes de mercado. O sea, no hay institucionalidad pública potente para poder gestionar un sitio, sobre todo patrimonio de la humanidad, que es lo que pasa en todos los países que lo hacen bien, digamos. Frente a eso de que también no mirar modelos extranjeros, bueno, estamos metidos en la OCDE y de hecho pasamos mirando modelos de afuera para poder aplicarlo acá, solo que no se cuestionan cuando son del ámbito de la gestión de negocios o de otro tipo que tiene que ver con desarrollo económico de la ciudad. Hemos creído que el plan regulador no sirve para nada, que la institucionalidad debe ser solo conductora del desarrollo y no imponer ciertas cosas de desarrollo. Y nos hemos acostumbrado a trabajar sin conversar. Había un profesor de diseño urbano que en la década de los 80 ya nos decía: el mal que tiene la gestión de las ciudades es una suerte de síndrome de introversión autista. ¿Se entiende el modelo de la definición? Nos hemos transformado en una suerte de autista que miramos al ombligo y no somos capaces de dialogar entre nosotros y construir algo en conjunto. Y si hay algo que enseña la historia del Valparaíso es cómo tuvo una época de construcción de sociedad que le ganó terreno al mar, le ganó una topografía donde era imposible hacer una ciudad y empezó a desarrollarse de acuerdo a un trabajo de conjunto y no por individualidades. Y el tema de ahora tiene que ver con que no somos capaces de construir una cosa colectivamente y por eso que el puerto planifica frente a una ciudad que no le dice nada. Porque cuando fuimos al Plaeco hay dos falencias que las pusimos al principio, es que esperábamos discutir un diagnóstico en el trabajo de la mesa y compartir un diagnóstico, porque si no, no se puede plantear futuro si no compartimos el diagnóstico donde estamos parados, la situación desde que proyectamos. Y lo otro, que solo llegábamos hasta el eje de la avenida Errázuriz. Entonces, una ciudad que planifica y deja hipotecado cierto territorio no está controlando todo su potencial de desarrollo. El otro problema que tiene Valparaíso, que le pasa a todas las ciudades, sus áreas patrimoniales siempre van quedando en el interior de los procesos de crecimiento y se van metropolizando, se intercomunan y se conurban. Y la área patrimonial queda en el corazón de la ciudad y queda sujeta a dos fuerzas muy fuertes, que la hemos visto en trabajos también sobre el Almendral y que pasa en el centro de Santiago, donde sea.
La expansión urbana tensiona el despoblamiento de los sectores centrales. La gente se empieza a ir, los tradicionales habitantes de esa ciudad se van hacia la periferia, o en este caso migran a Viña del Mar y al sistema Quilpué, Villa Alemana y Limache. Y por otro lado, hay fuerzas que tienden a ir al centro, pero a invadir y suceder, es decir, comercio, servicio que empieza a instalarse en estos lugares privilegiados de una metrópoli cada vez más creciente, un mercado que ya está casi en 800.000 habitantes. Lo más jugoso es ponerse en los sectores más centrales. Entonces, en esa vorágine de fuerzas que van hacia afuera y otra que viene hacia adentro, ninguna juega a favor de no hacerle nada al patrimonio. O sea, el patrimonio está en el crisol de esa tensión. Y eso nos ha sabido resolver. En Santiago, el repoblamiento, y uno de los grandes logros del alcalde Rabinet, es que uno de los pocos que ha podido revertir esos crecimientos que son casi imparables. La comuna de Santiago había perdido la mitad de su población, de 400.000 habitantes, había llegado a 210.000 y tenía 100 hectáreas de sitio de riazo en el centro de la ciudad. Acá andaremos más o menos parecidos, hay harto deterioro en el centro de la ciudad. Y logró revertir esto con gestión y esfuerzo. A nosotros lo que nos pasó... ¿Salió la otra? Lo que nos pasó cuando empezamos a trabajar en esto, yo lo usé en mi tesis de grado, pero ya como que muestra la realidad en todos lados. Cuando uno viene a estas mesas de trabajo con este síndrome de introversión autista que nadie puede pensar más allá de su frontera propia nomás, es común que también la inmovilidad o la falta de liderazgo que se dice tiene que ver con estas cosas. Por ejemplo, cuando uno pide datos para poder trabajar con otras personas frente a un diagnóstico, no existen los datos o están hechos para otra cosa. O bien cuando quiere trabajar en construir futuro, sale el especialista que enumera cosas. Somos tantos, bla, 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 no tenemos plata, que Santiago nos trata mal, que nos llega toda la plata, centralismo de Chile, y empiezan todas las quejas y no hay proacción. Entonces, este es más o menos lo que sintetiza cómo poder gestionar una ciudad y sobre todo el sitio patrimonial si no hay plan de gestión patrimonial. Se está elaborando siempre, llevamos mucho tiempo en eso, pero la realidad se abre camino sin tener plan. Después vamos a ver que nosotros lo que proponemos un poco es que el plan es un proceso que debe estar instalado ya. O sea, no hay que esperar declararlo por decreto ni nada, sino que es una actitud frente a los problemas que está teniendo Valparaíso. Y el patrimonio inclusivo nos cayó en lo mismo. O sea, de pronto hay mucha enumeración, no meterse acá, no, que no hay datos, no hay recursos, y nos vamos colocando nosotros mismos problemas. Esta parte la voy a pasar porque lo que hay que entender, y lo que vamos a trabajar, y estamos viendo líneas por ese lado, es que el patrimonio no es algo como que sea de élite, que están pensando en un futuro y son iluminados y que encuentran valioso esto porque hay una pauta que dice que el cotidiano no lo puede sacar, sino que el patrimonio se construye día a día. Y si hay algo que aparece contradictorio en los porteños es que tienen un tremendo regalo con esta ciudad. La ciudad que tienen, recorrerla con la arquitectura que recuerda la historia de Valparaíso, es un museo vivo. Pero no es un museo para dejarlo metido en una camisa de fuerza y poner la luz a foil y que no le pase nada, sino que es un museo que se vive todos los días. Lo vive el tipo de Ontaneda que pone lleno de carteles afuera en su negocio, o cuando pasea por Pedro Montt, hasta en Errázuriz se vive la ciudad patrimonial, aunque uno pase a 60 kilómetros por hora. Valparaíso tiene un capital de ese sentido, que es su stock de activos para poder actuar todos con valor, que quizás en lo cotidiano no se nota porque es cotidiano, es transparente. Y no somos originales en esto, las políticas que se están haciendo con la mayor efectividad es cuando logran hacer que todos los actores sociales introduzcan en su cotidianidad lo que es esto del patrimonio, que para muchos es una cosa de iluminados y que es de largo plazo y que por último que se caiga solo. El puerto tiene su propia cotidianidad y planifica su expansión portuaria. Y en esa planificación nos casó el futuro por los contratos de concesiones. No tenemos largo plazo en los planes,
de cómo incorporar el puerto a la planificación de la ciudad. Eso es un hecho objetivo. Y por otro lado, la ciudad plantea instrumentos de planificación que después no se administran, no se evalúan, no se van monitoreando ni más. Entonces, si uno no entiende que el problema del patrimonio es un tema que atañe a la vida cotidiana, no es de élite, la élite tiene que introducirlo en la vida cotidiana, no va a pasar mucho con el cuidado de esta ciudad y que se valorice por parte de todos ustedes. Los universitarios acá, por ejemplo, les daría lo mismo estar estudiando en los Andes, no por el lugar, sino que una ciudad, o Rancagua, una ciudad, entre comillas, colonial, pero de casas de un piso de adobe, o acá, donde ven el mar todo el día, se encaraman a los cerros, tienen miradores y todo lo que tiene de valioso el anfiteatro. No es lo mismo, ¿no? Boston no es lo mismo para ir a estudiar que ir a Dubái. Entonces las ciudades tienen un valor que es cotidiano y que si no se internaliza en cada uno de los personajes que están actuando acá, obviamente no va a ser efectiva ninguna política, ningún liderazgo. Las contradicciones que aparecen cuando se valoriza Valparaíso, pero aparecen los perros vagos, la suciedad, la inseguridad, es porque en lo cotidiano no está la disposición afectiva hacia la ciudad. No está puesto como proyecto político, ¿ya? Como proyecto que nos une a todos en la disposición afectiva frente a la ciudad. Y eso es un tema muy importante para manejar el patrimonio ahora. Eso que estoy hablando se ve más o menos en una secuencia de fotos de esta. Yo no saco nada con venir a decir, mire, sabe que el 30% de las casas patrimoniales en el sitio UNESCO están deterioradas, el 40%. Yo pasaría a ser el asesor de Olafo, que no va a la acción, sino que enumera. Y el problema de él es solo decir cuántas casas buenas hay, cuántas malas y cuántos problemas tenemos. Pero esto es lo que conforma el contexto en el cual se desarrolla el patrimonio. ¿Y qué tiene Valparaíso? Tiene un legado impresionantemente valioso. Este mismo teatro, esta actividad en otra ciudad no sería posible en la arquitectura. Esto no lo hacen los maestros de ahora, ni lo piensan los arquitectos contemporáneos, mis colegas, sino que esto es forma de una época y nadie se toma el tiempo ahora de hacer esto. ¿Usted no ha notado que esto es distinto a ir a una sala en un mall en donde todo es sin decoración y puro avisaje publicitario? Que lo está uno induciendo. Esto es gratis. Aquí no está diciendo cómprame, o sé como yo, sé WOM, no sé, cualquier... transfórmate en cool, que te guste eso. Bueno, transformémonos en cool y que nos guste esto. ¿Se fijan? Esto es un regalo. Esto es un regalo que viene de alguien que lo hizo y lo hizo con esa disposición afectiva. Y esto es un modelo extranjero. No es de nuestra tradición colonial. Entonces, cuando uno va a mirar al extranjero, tiene que ir a mirar cosas, efectivamente. Porque esto no es propio solo de acá. Es una interpretación y una interpretación valiosa porque también le pone contexto. El que hizo esto también está arrojando su forma de ser y mostrando sus condiciones de habitar en Valparaíso. Pero esto es un regalo que nos llega todos los días. Yo vengo a pasear a Valparaíso de pronto a recorrerlo por el puro gusto de recorrerlo. La ciudad a uno lo llama a recorrerla, ¿ya? La filosofía contemporánea incluso está llevando a que el recorrer la ciudad es una forma de reflexión. Entonces, si no lo ven ustedes eso como valor cotidiano, no van a entrar nunca a la discusión seria y de proteger el patrimonio por la vía de que es vital para uno. El patrimonio entra por el cuerpo, no por la intelección ni por un ejercicio mental. Y todos llevamos el patrimonio en el cuerpo, lo vivimos recorriendo la ciudad, si no, en el auto no se puede hacer. Cuando la planificación le pasa lo que... Estas alergias no son de Valparaíso, son de plátanos orientales. Pero... Cuando la planificación le pasa que lo único que hay es solo poder entre medio, le ocurre que no es efectiva, ¿ya? Es cierto que un plan para que sea efectivo tiene que acarrear poder, es parte del recurso, pero si hay solo relaciones de poder, cada uno va por su lado y nadie quiere integrarse con nadie, ni tampoco coordinarse. Entonces,
el modo de que se esté haciendo la planificación y también los instrumentos de gestión es muy notorio que en Valparaíso muestra la ineficacia que hay en algunos frentes de trabajo de patrimonio. Y lo otro, las condiciones de gestión. Si uno considera un espacio de comparación entre lo que es conocer cómo hacer las cosas, disponer de la herramienta y también del conocimiento, saber hacer y no saber hacer, o el otro eje donde dice acuerdo o no acuerdo en las metas, no alcancé a traducirlo, pero esto forma parte de Valparaíso también, Paseo Woolgride y todo, así que hablemos en inglés también. ¿Acuerdo o no acuerdo? En ese espacio hay 4 posibilidades para ver en qué condiciones se procesan los problemas en un proceso de planificación o de gestión de una ciudad. Esto va generando el estilo de liderazgo que uno requiere. Los concejales manejan este espacio en cada discusión que hacen en la deliberación que hacen en los consejos todos los días. Es decir, operan en acuerdo en lo que están trabajando o saben y no saben también hacer o disponen de los recursos para poder llevarlo a cabo. El peor escenario es el cuarto, donde no hay acuerdo en las metas y tampoco hay instrumentos ni cómo saber hacer ese acuerdo en las metas. No solo resolver el problema, sino que cómo pasar de una instancia a otra. Ahora, ese espacio caótico que le dicen los ingleses es un espacio para descubrir nuevas cosas. Esa es la parte positiva que tiene. Y en el trance que está Valparaíso, que nos pasó en la mesa, es que estamos conscientes que estamos ahí, pero ahí nos quedamos. Como el asesor de Olafo, empezamos a enumerar y no pasamos adelante a decir, bueno, pero esto es un gran espacio de innovación. ¿Cómo podemos hacer soluciones nuevas a lo que ya está planteado como que no es posible remediarlo? El otro antecedente que es bueno verlo, esto es raro que ustedes lo vean de ICOMOS, pero se está trabajando en poder introducir todo esto para poder meter la gestión del patrimonio en lo que es las políticas públicas. El otro aspecto de la política pública es que hay que entender que en la ciudad el movimiento de los recursos se da de esta manera. Esto es un esquema que nos sirve también para ver, bueno, dónde está el cuello de botella. Por un lado, las ciudades son una gran dotadora de factores de producción. Ahí encuentran las empresas, capital, mano de obra, gente que vive en la ciudad y encuentran también suelo o recursos, ¿cierto? Pagan por ello y quienes trabajan o prestan capital o arriendan tierra generan sus recursos para poder adquirir los bienes y servicios que se transan en la ciudad, que están aquí en el Almendral y todo eso. Todo este flujo circular de los recursos está mediado por el Estado que está al medio, ya cobrando impuestos a los dos lados, a las economías domésticas y a las empresas, y les devuelve inversiones o transferencias. Entonces, en ese tránsito hay que entender en dónde estamos parados y cómo se resuelven los temas de Valparaíso. Valparaíso es una ciudad sin recursos. Bueno, hay que ver en dónde apretar el dedo acá e ir a golpear alguna mesa o ir a llevar proyectos para poder traer recursos. No puede seguir planificando Valparaíso solo hasta la avenida Errázuriz. ¿Es o no dueña del territorio? ¿Es o no administradora del territorio? No es que sea dueño propietario, sino que para poder planificar hay que estar parado sobre el territorio que uno quiere ordenar, planificar o promover. Y en ese sentido, uno está en el medio en donde mueve todos los recursos y canaliza la posibilidad de que todo esto opere bien. En el caso nuestro, hay 3 actividades básicas, de las cuales 2 son muy importantes, que el puerto y las universidades son las que le dan el pulso a la ciudad. Es inútil saber si el puerto ahora le aporta mucho a la ciudad, no es el tema ahora. Pero es como decir, el corazón, cuánta sangre le aporta al pulmón, al hígado, y empieza a medir uno los flujos de sangre para medir la importancia del corazón. La importancia del corazón es que mantiene el pulso. Y nos vemos en serio aprietos si se queda quieto. No es la cantidad de sangre solamente que manda. Entonces, el puerto y las universidades son como los que mantienen el pulso de la ciudad. Y no tanto hay que medirlos por el empleo que generan, ni tampoco por la plata que dejan en la comuna. Eso se puede medir y también pelear un poco, pero lo importante es que el puerto está acá. Y tiene que ser importante para la planificación de la ciudad. Los países de la OCDE, donde nos interesa mucho participar,
tiene muchas recetas para las ciudades-puertos. Yo bajé como 8 estudios sobre ciudades-puertos y es notorio como aparece un estudio de la OCDE para Antofagasta y no aparece Valparaíso. Cuando uno busca datos de movimiento de camiones por las carreteras, el censo de vialidad, todo aparece, todo, la ruta 78, la CH60 y la ruta 68 no tiene conteo de camiones. Entonces hay algo, que hay una sombra sobre el manejo de lo que es el puerto de Valparaíso que no deja verlo en el contexto que está de la ciudad. No podemos llegar, son territorios del puerto, pero el puerto no es una empresa privada, es una empresa del Estado, es una empresa pública. Está en un territorio que está planificado. En ningún estatuto dice, ni aunque fuera privado, si fuera privado peor, que su territorio no es sujeto de planificación. Solo eso ocurre, según la ley de urbanismo, en los casos que son seguridad nacional, son terrenos estratégicos. Y a lo mejor el molo podría quedar fuera de toda planificación, pero el resto es un puerto comercial y que opera en las mismas reglas que todo. Entonces, en este contexto, nosotros nos interesaba dar opinión y lo que van a ver adelante tiene que ver con esto. Y cuando aparecen los actores sociales, obviamente aparecen por el lado productivo las empresas importantes y también por el lado de la economía doméstica, de donde se vive y se experimenta lo que es las políticas públicas, en este caso el patrimonio. El otro detalle que no hay que dejar de lado es que también el exministro Insulza en la Fundación Piensa hizo una buena síntesis, dijo, siendo parte de los gobiernos de la concertación, lo que tenemos que aprender, se lo iluminó ahora lamentablemente, pero dijo, tenemos que darnos cuenta que Chile es un país no pobre, está bien, pero muy desigual, después de 30 años. Por lo menos se hace el diagnóstico. Y ese es el problema. Fíjense que con los datos del INE, en Valparaíso puede variar un poquito la cosa, puede ser más drástico. El 80% de los hogares no ganan lo suficiente para financiar sus gastos vitales. Y arriba están, según esos quintiles, en qué se gasta cada presupuesto familiar. Movilizarse, vestirse y comer, los más pobres. Y ahí empieza uno, mientras tiene más recursos, va, pero no es posible ir a Cancún si no está en el primer quintil o tiene una buena línea de crédito. Entonces, también cuando uno se planifica o se organiza una ciudad, hay que tener claro a quiénes tenemos acá. Los porteños viven en los cerros. En el plan vive la población flotante, los estudiantes que vienen a la universidad y arriendan, y también hay ciertos subarrendamientos que generan acumulación de pobreza. Y este es el perfil social de un país que es no pobre, pero muy desigual. Y eso cruza todas las políticas públicas. La del patrimonio, peor todavía porque estamos interviniendo y poniéndole camisa a fuerza a veces a un factor que es acceder a una vivienda o bien al suelo para poder desarrollar o bien proteger ciertos bienes que son patrimoniales y son buenos para toda la sociedad. Ahí, si a alguien le interesa la economía, está en qué tipo de bienes son los bienes patrimoniales. Esto es lo que nos tuvo en la mesa técnica y nosotros echábamos de menos, así que trajimos un poco del diagnóstico de lo que es Valparaíso. Ahí está el proceso de despoblamiento de los sectores centrales hacia la periferia y en la medida que crece Quilpué, Villa Alemana, Limache, Valparaíso va perdiendo población hacia ese eje porque también atrae muchos viajes a trabajar acá al centro, pero no a vivir. Y esa centralidad que tiene ahí empieza a subir el valor del suelo, lo que genera más deterioro, porque un valor alto no permite que se invierta y se empiezan a abandonar las propiedades. Y después, sorpresivamente, se incendian, se caen, se derrumban y empieza a aparecer la obsolescencia. Pero ese es cómo se distribuyen los crecimientos hacia la periferia y ahí está operando esa fuerza expansiva. Si lo miramos por el lado de los ingresos, los más azulitos son los de mayores ingresos y Valparaíso está perdiendo progresivamente hacia su periferia, el centro y también hacia el resto del conjunto del Gran Valparaíso, está perdiendo población y también perdiendo población de alto ingreso.
Eso implica que una ciudad que se está empobreciendo, y de ahí no es solo Santiago el que nos lleva los recursos, sino que no estamos generando también los recursos acá mismo. Valparaíso no está generando capacidad de que sus cerebros, entre comillas, sus profesionales se queden trabajando acá. Yo creo que muchos profesionales con algún grado de especialidad terminan un trabajo y luego hay que ir a buscar trabajo a Santiago. Acá no es posible, ¿o no? Entonces, ese es el tamaño de la economía del Valparaíso y se va a ir achicando más en la medida que sigamos como el asesor de Olafo. No entrando al problema, sino que a eliminar, a enumerar y todo eso. Acá hay datos que no los pudimos compartir y ver cómo estábamos en el diagnóstico. En la zona patrimonial o la parte más antigua del Valparaíso está también, fíjense, está en rojo la intensidad de uso de las vías. O sea, la congestión, no es la congestión, pero la intensidad, cuántos vehículos pasan por las vías. Y de acuerdo a eso es el ancho del color rojo. Ahí gráficamente uno ve que la parte central es la más congestionada. O sea, todos vienen acá. Y ahí hay que hacer algo. En los países que decían no hay que ir a mirar modelos extranjeros, en la década de los 60 yo diría eso, pero ahora hay que ir a mirar, porque en los países donde lo hacen bien, no meten todas las micros, colectivos, todo por el mismo eje, sino que distribuyen los modos de transporte en forma inteligente. Uno no ve nunca a dónde van las micros, y además ve pocas micros, por dónde va un tranvía, por dónde va una bicicleta o por dónde va una gente caminando. Y el otro que nos enseña la experiencia de países desarrollados es que es imposible tener alguna disposición al cuidado del patrimonio si no es caminando por esa zona. O sea, pasando en auto y con la intensidad de flujos que hay acá, no podemos tener cuidado ni tampoco que se nos mantenga el patrimonio en buen estado. Y ahí está cómo tratamos la zona, el sitio mundial. En verde está la intensidad de los flujos, la parte más congestionada justamente, y la de mayor intensidad de demanda de movilidad es donde está el flujo patrimonial, o sea, los sectores patrimoniales. Y además al frente del área del sitio UNESCO está también el corazón, el pulso de la metrópoli, la actividad portuaria. Entonces, es una ciudad-puerto, pero con un puerto que tiene que estar planificado con la ciudad, si no, no se puede avanzar en esto. El otro actor muy importante, el inmobiliario. Con trabajo de la Cámara, ahí están las proyecciones a largo plazo de los mercados. Fíjense que más oscurito se ven los datos y el ajuste de la proyección que hay de los mercados. Departamentos va en alza y las casas van en disminución. Ya cada vez se ofertan menos casas. Esto es mercado privado. Y abajo están donde se concentran las ofertas. Las viviendas van hacia la periferia, fíjense, hasta Quilpué y Alemana, se reparten casi en mitades, con Curauma y Placilla, y toda la demanda intensiva de oferta inmobiliaria de apartamentos está justamente en el borde costero y también en los planes de la ciudad. Entonces, el sector productivo está fuertemente actuando en las áreas, obviamente, que tenemos que reconocer como nuestras áreas patrimoniales. Y ahí hay un problema, que no lo lee el PLADECO, no lo lee el Plan Comunal de Desarrollo, no lo lee el PREMBAL y no lo ha leído ningún instrumento. No lo ha tomado como problema a resolver. Se hace normativa, todo lo que quieran, pero no cómo se hace. Valparaíso tiene el puerto como la actividad principal que generó una dinámica de crecimiento y que después empieza a tener casi una fuerza de inercia propia. Y ahora es tan grande el problema urbano de 800.000 habitantes que cada vez menos relacionados por la vía de la mano de obra con el puerto, pero sí muy dependientes del pulso del puerto, de la universidad y del turismo. El otro contexto importante de la gestión del patrimonio es el contexto legal, que ya lo han dicho de alguna manera y la Paulina lo podrá explicar con mayor precisión, pero generalmente uno se maneja con estos cuerpos legales y con las categorías que plantean la ley de monumentos nacionales, monumentos históricos, zonas típicas, monumentos arqueológicos, santuarios de la naturaleza y monumentos públicos. Y por otro lado están los instrumentos de planificación urbana que permiten hacer zonas de conservación o inmuebles de conservación histórica, que es el tema para los que están fuera del sitio Patrimonio de la Humanidad.
Cuando se habla de que todo Valparaíso es un patrimonio, es que lo vamos a atacar con los dos instrumentos de abajo, que no tienen la categoría de ley que tienen la otra. Tienen un problema de definición y de gestión. Y además, con el esquema que les mostraba de entre tener las herramientas para poder resolver el problema y el acuerdo en las metas, estamos en un nivel casi el peor de los escenarios. Es difícil meterse con estas definiciones. Ahí está también cómo se relacionan los instrumentos. Yo creo que la mayoría lo ve, está dentro de lo que se discutió en la mesa en algún momento. Incluso con la gente de la gestión del sitio UNESCO se compartieron con Minvo algunos detalles de las transformaciones que vienen y cómo ser más efectivo en estas herramientas. Contamos con un plan de gestión patrimonial y ahí, bueno, hay avances, hay todo un trabajo, está organizado. Aquí la única que hay que poner atención es un poco apoyar de que este área de trabajo tiene poco apoyo de recursos humanos, materiales, lo que sea, y también tiene poca institucionalidad. No es el municipio lanzado totalmente a esto, sino que está a través de una oficina, después se va generando de a poco mayor estatus administrativo, pero generalmente la gestión de estos sitios está bajo una corporación que domina también un sector público. Es verdad que en Chile los municipios no pueden ser los alcaldes presidentes de corporaciones de desarrollo, salvo la de Santiago, que está autorizada por una ley especial. Pero se pueden ir haciendo trabajos de involucrar y conformar grupos más corporativos en trabajos sobre el patrimonio, cosa que todos los que están actuando ahí se coordinen y tengan visiones de algún modo compartidas. Y lo que nos paseó a nosotros también, dentro de lo que hemos visto en la mesa, es que a partir de lo que le planteaba al inicio, hacerse cargo que al patrimonio le pasa esto también. Se nos incendia, se cae, se deteriora, se abandona, como el caso de arriba de Santiago. ¿Y cómo enfrentar esto? Esto es un tema que requiere un trabajo completo como lo vimos anteriormente. A la mesa nosotros, aparte, abajo están, cada uno de los miembros entramos de inmediato a un FODA. No vimos diagnóstico a ponernos de acuerdo qué FODA íbamos a hacer. Y nosotros planteamos esto. El resto de las instituciones también planteó su tema. Nosotros nos hicimos cargo de entregar esto y acá está el detalle de todas las fortalezas, debilidades que se plantean. Puede haber discusión si hay alguna que sea fortaleza o no, pero lo importante es que si no se coloca en este panel, no se va a resolver. Entonces, la cosa no es decir, no, si es que no pongan esa falta de visión de planificación pública. Se fijan que acá está muy interpretado lo que planteó el primer expositor, que lo van a ir traspasando al Pladeco. Pero lo que no se ponga acá no se ve y no se va a resolver. O sea, en esto hay que ser bastante inclusivo, poner todo lo que se parezca a uno como debilidad y como fortaleza. Aunque ustedes no lo vean, o sea, no lo crean, se reconocieron muchas fortalezas de Valparaíso. Y eso también es un gran desafío, como el resolver las debilidades que tiene. Dentro de las mayores amenazas, si no se ponen, es que si las cosas siguen así, va a perder la categoría de sitio mundial. Muchos me van a rebatir, me van a decir, pero no, si hemos hecho todo lo... Bueno, pero es que si no se plantea como una amenaza con todas las evidencias que hay, obviamente se corre el peligro de que eso ocurra. Y si uno no ve que viene el peligro, no actúa en consecuencia. Insisto, sigue siendo el asesor de Olafo que enumera cosas y no resuelve, ¿ya? Y la oportunidad y amenaza también hay grandes oportunidades. Así como se plantea que hay una debilidad en la posibilidad de perder el sitio UNESCO, obviamente porque se perdería una gran oportunidad. Entonces hay que actuar en esa consecuencia. El sitio UNESCO es un gran valor. Y también las amenazas de que perdamos esa condición. Las amenazas son por el lado también de los planes de expansión del puerto, que obviamente, por lo que mostrábamos antes, el puerto está en el área más crítica de lo que es el sitio patrimonio de la humanidad. Y no puede solo planificar el puerto, porque está decidiendo sobre bienes públicos al final, aunque sean bienes del puerto, del Estado, lo que sea, pero la ciudad es un bien público.
Entonces, se está planificando en eso y no se tiene a la altura de las decisiones esa visión, digamos. Pero están puestas como amenaza todas las posibilidades de que puedan pasar estas cosas. Y por último, nosotros propusimos a Luis Parot y al equipo una visión estratégica para plantearlo como una discusión, pero que ojalá que en el Pladeco o en la planificación de la ciudad, así como meter en la vida cotidiana de cada uno de nosotros el valor que es vivir en esta ciudad. Cuando se vayan a vivir a otra ciudad que no tiene esto, lo van a echar de menos. Lo único que echamos de menos Rancagua es la visión de la cordillera nosotros. Y un rancagüino no la ve. Pero uno cuando se va a Rancagua echa de menos ese manto blanco que se ve en el fondo. Lo sustituyeron por la bahía, que es algo más bonito también, más poético. Pero si no está en el centro del desarrollo, es difícil que se resuelvan las cosas, ¿ya? El que esté en el centro significa que se topan muchos temas, pero no incomodaba, Lucho, siempre le dijimos que fuera una de las 6 líneas estratégicas, que debería tener una categoría mayor el tema del patrimonio porque es un valor de la ciudad y algo que puede ser transformado en valor de desarrollo, no solo de conservación. Y cuando hablamos de qué es lo que debería ser un plan de desarrollo o un plan de gestión de patrimonio, es esto, un proceso, no un instrumento que se aprueba por decreto solamente, es un proceso que organiza y moviliza actores sociales en el tiempo. No es como un cabildo que se hace una vez y después sirve para todo. No, este es un proceso que tiene que tener organizado y puesto en plataforma la forma de que todos participen y se hagan cargo de los acuerdos, los diagnósticos que hicieron y el FODA. Nuestro FODA ojalá que le apunte a un diagnóstico cuando se haga, pero el FODA es como decir, aquí estamos parados, esta es nuestra posición actual, por lo tanto hacemos esta visión y este plan de acciones específicas. Y el otro tema crítico es monitorear un modelo que tenga indicadores para decir cómo vamos, hacia dónde va lo que dijimos que íbamos a hacer, hemos cumplido las metas o no. Eso ojalá que se haga con el sitio UNESCO y que se haga también con el Pladeco, que se evalúen los frentes de metas que se plantearon y en cuántos se han realizado, cuánto no y por qué. Y ese es un proceso continuo. Si esto no lo logra uno instalar como un proceso constante, obviamente no está haciendo planificación. Y por eso que cuando preguntaba a la concejala qué tipo de liderazgo le llamó la atención, aparece en todos lados el tema del liderazgo porque no se ve que hay un proceso. Cuando hay un proceso, uno nota que hay alguien que lo está tironeando o lo está conduciendo, no por determinarlo, sino que hay alguien que lo hace. Cada plan estratégico tiene un personaje atrás. El de Barcelona, el Pascual Maragall, el alcalde de Nueva York, Giuliani, le cambió la cara a Nueva York. Entonces, pero no es porque ellos sean líderes, sino que son capaces de parar y armar un proceso que permita conseguir resolver o cambiar el rumbo de colisión que llevaba la ciudad en su momento. Esperamos que el Pladeco entre en esto y que se transforme más que en un instrumento que se elaboró, se entregó y se puso a la comunidad, en un proceso, ¿ya? Y los últimos temas que también meternos en la contingencia, conversábamos con Mario Ferrá y la gente de la UNESCO, de ICOMOS, es que deberíamos pasar, y que yo creo que Luis también en la mesa generó como ese espíritu al último, es pasar a otro tipo de diálogo, a cambiar de acta de acuerdo. Es tratar de ver cómo es posible entrar a trabajar en mejorar las condiciones donde se trabaja, se desarrolla el patrimonio en Valparaíso. Nuestras propuestas están por escrito, están en un documento que se entregó a la mesa también, pero hay un tema que es controversial con el puerto o con los que estén en el borde costero, es que hay una proposición de ampliar la declaratoria de patrimonio al sector varón o al borde costero. Es un tema que uno le pone en los procesos de planificación una nube, no hay consenso. Y además tenemos contratos de concesiones que nos determinan por 30, 40 años o más el destino de ese territorio. Pero aún así, si se logra establecer un diálogo distinto, que salga de las trincheras, que entre un diálogo que se puedan poner de acuerdo, ni un contrato de concesión
permanece cuando la ciudad está de acuerdo. Y en eso requerimos plantearles que se plantee el tema de la relevancia del patrimonio mundial, Valparaíso como en el circuito de la ciudad del patrimonio, eso requiere trabajarse, coordinar las propuestas relevantes y detonantes que tiene la ciudad. El puerto avanza, tiene 9 proyectos sobre la ciudad. Bueno, estarán hablados con el municipio, pero tampoco son parte de proyectos de sinergia para otros tipos de procesos. La ciudad puerto como gestión integral, el mismo OCDE recomienda las buenas prácticas. La planificación portuaria está inserta en la planificación de la ciudad, no al revés. Y menos aún que va al puerto por un lado. Rotterdam no sería lo que es si no está dentro de un proyecto de ciudad, ¿ya? Y de innovación, de encadenamiento productivo, que no es solo mover contenedores, tiene toda una... Si no es trabajado con la ciudad, no se encadenan también los efectos productivos, que ese sí es efecto del corazón latiendo, y no solo traspasar si compran acá la fotocopia o no, sino que de cómo dinamizan el desarrollo de la ciudad, pero con ese efecto de mantener el pulso. Gestión del borde costero como bien público urbano de una empresa pública, incorporar la zona Barón a Pladeco y plan regulador comunal, sea como sea, incorporarla, pero dentro de un plan de trabajo con el puerto. Si ya está dado el tema del MOL, yo creo que el mismo nombre MOL es lo que rechaza los acuerdos. Tratar de trabajar en un proyecto que es de desarrollo de borde para la ciudad, que lleva programa comercial, pero tiene ciertas ligazones con Almendral que debe plantearla, porque si no va a ser este diálogo de sordos, estos proyectos de síndrome de introversión autista. Es complicada la palabra, pero como que sintetiza esa cosa de ir actuando como aislado y fragmentado. Hay 2 medidas, por ejemplo, el mercado cardonal se podría traspasar a un mercado de abasto al borde costero, no como hasta ahora, pero sí como abasto ahí, y el Cardonal transformarse en un mercado un poco más preciso, pero también de mucha gastronomía, o sea, más orientado al turismo. Es un poco lo que tiene el mercado central en Santiago y La Vega al frente. A ambos lados del Mapocho hay un mercado que es metropolitano y es más terciario, que se dice, y el otro que es de abasto para la metrópoli. Y nos parece que una bonita forma de unir el Almendral hacia el borde costero sería que en el programa del borde del centro Muelle Barón, que le proponemos, apareciera, en la concesión se diera la oportunidad de que se traslade parte del mercado abasto del Cardonal a el borde costero. Y también aprovechar la oportunidad, si el terminal de pasajeros va a quedar por ahí por Edward, un poquito más arriba, aprovechar de hacerle la oferta urbana a esa posibilidad de llegada de turistas y que el terminal de pasajeros tenga mayor importancia de la que le da el puerto, porque el puerto está planificando movimiento de contenedores. El terminal de pasajeros no es un negocio, digamos, pero sí es negocio de la ciudad. Entonces, si va a quedar en ese lugar, malamente la ciudad no... O sea, ojalá la ciudad responda con una oferta urbana que tiene que ver con esa localización, para que también el puerto le dé más importancia al terminal de pasajeros. Y ligar el terminal de pasajeros a la oferta urbana, como decíamos. En esas condiciones, en ese nuevo diálogo, igual, en nuestra opinión, eso tiene que ir detrás con una suerte de ampliación del sitio UNESCO hacia ese borde costero, para que también tenga un marco de trabajo de largo plazo, pero bajo estas condiciones de un nuevo trato, un nuevo diálogo o un nuevo contrato social, como diría Rousseau. Ese es el territorio donde hablamos con esos 3 puntos clave, y la gestión portuaria está justo frente al sitio UNESCO. Tiene que haber algo ahí de trabajo mayor que hacer estos trabajos de diseño urbano. Y aunque les moleste, por ejemplo, Barcelona tiene todo. La OCDE demuestra que los buenos puertos son multifuncionales, es decir, tienen granel, energía, contenedor y turismo. Y Barcelona lo resolvió. Hacia el Prat llevó toda esta cosa energética, bodegaje, todo eso, y la parte más turística la dejó frente a lo que sería en este momento Almendral y el sitio UNESCO. Esas son ciudades que planifican. Son ciudades que plantean un futuro desde la ciudad y no solo de la gestión portuaria. Y bueno, y lo han logrado. Toda esta parte es la que está frente al sector más turístico de la ciudad, el otro está cercano al aeropuerto del Prat,
Y nosotros lo hemos ido a mirar mucho, esto y otros casos. Tengo otro caso que es poco conocido, y con eso termino. Ahí se ve una panorámica de todo ese borde costero. Desde el aire se ve así. Esta es la parte de graneles y de energía. Para acá está el terminal aéreo del Prat. Y hacia allá está el sector más terciario y de pasajeros y de borde costero con yates y hasta un mall allá. Pero no se nota. Y ellos no creo que tengan la misma, pero frente a un desarrollo de borde costero, obviamente el programa comercial le llega. Y acá se discute si es mall o no, no sé. Este caso que lo vimos en Milán, búsquenlo, googleenlo, el caso del proyecto de las dársenas de Milán, que aunque ustedes no lo crean, no sé si, bueno, todos lo deben saber, tiene cuerpos de agua, unos canales importantes, y esto es una remodelación y ahí hay un mercado. Cuando decimos el mercado del Cardonal como mercado de abasto, se podría ir al borde costero, al lado del programa comercial, como parte del paseo de borde, y este lo logra porque el paseo de borde de agua, fíjense que está alrededor de todo un barrio, o sea, está rodeado por un barrio que lo ocupa. Entonces, dentro de este paseo, el mercado de abasto es el remate del paseo, obviamente, para comprar los bienes que uno se va a llevar en la noche de vuelta al trabajo. Esto era como a las 5 de la tarde y estaba lleno de gente. Y el programa es totalmente de barrio. También hay posibilidades. Lamentablemente hay que ir a mirar esto allá, oye, porque en realidad acá lo hacíamos bien en la década del 60, esto lo inventamos, pero ahora no tenemos la imaginación para poder pensar cosas distintas a las que plantea un gestor inmobiliario o un gestor de retail como el Mall Plaza, que su intención no es hacer bien público, es hacer buen negocio, si eso es lógico, porque es una empresa privada. Entonces, en Chile como que hemos creído que solo por la vía del sector privado y su afán de rentabilidad, que es legítimo porque están apostando su plata, podemos generar bienes públicos, nos van a hacer una ciudad para todos. Ese es el rol del Estado. Y en esas ciudades funciona porque el Estado pone los límites, dice, aquí está el negocio y esto otro lo hago yo. Pero usted me paga más impuestos, porque yo voy a hacer eso. Voy a hacer un bien público para la ciudad. Que dicho sea de paso, es bueno para la misma empresa también. Bueno, eso era lo que queríamos mostrarles. Agradezco el espacio, Lucho, y esperamos haber aportado también.